Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 22. La Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito. Ámbito. Concepto general de víctima. Derechos básicos. Protección de las víctimas. Medidas de protección a la víctima. 1. Ámbito. Las disposiciones de esta ley serán aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, o de si disfrutan o no de residencia legal. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. B como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos. 1. A su cónyuge no separado legalmente o de hecho, y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos. A la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella, a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela, o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 2. En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia entre ellos del que ostentara la representación legal de la víctima. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito. 2. Concepto general de víctima. 2,1. ¿Qué se entiende por víctima de un delito? En primer lugar, tenemos que manifestar que la ley declara expresamente que será aplicable a las víctimas de delitos cometidos en España, o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores de edad o menores o de si disfrutan o no de residencia legal. En segundo lugar, el Estatuto de la Víctima establece un concepto general de víctima, que es el siguiente. A como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. B como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se trate del responsable de los hechos, a las siguientes personas. A su cónyuge no separado legalmente o de hecho, y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho, que en el momento de la muerte o de la desaparición de la víctima, convivieran con ellos. A la persona que hasta el momento de la muerte o de la desaparición hubiera estado unido a ella por una análoga relación de afectividad, y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella. A sus progenitores y parientes en línea recta o colateral, dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, y a las personas sujetas a su tutela o curatela, o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. C. En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos,
con preferencia entre ellos del que ostentara la representación legal de la víctima. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito. 3. Derechos básicos. A entender y ser entendida. En cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa a la interposición de una denuncia. A la información desde el primer contacto con las autoridades competentes, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos. Derechos de la víctima como denunciante. Obtener copia de la denuncia debidamente certificada y asistencia lingüística gratuita, junto con la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada. Derecho a recibir información sobre la causa penal, sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio. Período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima. Los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas de catástrofes o calamidades públicas hasta transcurridos 45 días desde el hecho, a no ser que haya sido solicitada expresamente. Derecho a la traducción e interpretación. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A los facilitados por la Administración Pública o de las oficinas de asistencia a las víctimas. 4. Protección de las víctimas. Derechos de las víctimas a la protección. Por las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos, y evitar el riesgo de su victimización secundaria. Si son menores de edad, velará por ellos la Fiscalía. Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor. En las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal. Protección de las víctimas durante la investigación penal. Se hará una evaluación individual de las víctimas, a fin de determinar sus necesidades especiales de protección. Esta valoración tendrá especialmente en consideración a las características personales de la víctima, y en particular, 1. Si se trata de una persona con discapacidad, o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito. 2. Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial protección, o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad. B. La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valorarán especialmente las necesidades de protección de las víctimas de los siguientes delitos. 1. Delitos de terrorismo. 2. Delitos cometidos por una organización criminal. 3. Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente. 4. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual. 5. Delitos de trata de seres humanos. 6. Delitos de desaparición forzada. 7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad. C. Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos. Las competencias y procedimientos de evaluación. La valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de las medidas de protección corresponden. Durante la fase de investigación del delito, al juez de instrucción o al de violencia sobre la mujer, sin perjuicio de la evaluación y resolución provisionales que deberán realizar y adoptar el fiscal, en sus diligencias de investigación o en los procedimientos sometidos a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, o los funcionarios de policía que actúen en la fase inicial de las investigaciones. B. Durante la fase de enjuiciamiento, al juez o tribunal a los que correspondiera el conocimiento de la causa. 5.
Medidas de protección a la víctima. 1. Durante la fase de investigación, podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la protección de las víctimas. A que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin. B. Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda. C. Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso, o deba tomarse la declaración directamente por un juez o un fiscal. D. Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se refieren los números 3 y 4 de la letra B, del apartado 2 del artículo 23, y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso, o deba tomarse la declaración directamente por un juez o fiscal. 2. Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las siguientes medidas para la protección de las víctimas. Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación. Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas. Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el juez o tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Celebración de la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el juez o el presidente del tribunal podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. Las medidas a las que se refieren las letras A y C también podrán ser adoptadas durante la fase de investigación. 3. Asimismo, también podrá acordarse, para la protección de las víctimas, la adopción de alguna o algunas de las medidas de protección a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Medidas de protección para menores y personas con discapacidad, necesitadas de especial protección. 1. En el caso de las víctimas menores de edad y en el de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas en el artículo anterior, se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las siguientes. A las declaraciones recibidas durante la fase de investigación, serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. B. La declaración podrá recibirse por medio de expertos. 2. El fiscal recabará del juez o tribunal la designación de un defensor judicial de la víctima, para que la represente en la investigación y en el proceso penal, en los siguientes casos. A cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión adecuada de sus intereses en la investigación o en el proceso penal. B. Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra A de este apartado exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de representación y asistencia de la víctima menor o con capacidad judicialmente modificada. C. Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos tutelares. 3.
Cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con certeza, se presumirá que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta ley.